Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestra reserva hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues bienvenidos a este encuentro con nuestro querido Pablo, que ya está a punto de decirnos adiós. Estamos ya con la carta que se considera su testamento, la segunda carta a Timoteo, aunque nuestro curso, como sabéis, va a continuar pues, con la carta a los hebreos y con las cartas que llamamos católicas o canónicas, que nos ha parecido oportuno incluir en esta secuencia que llevamos del Nuevo Testamento, como son las de Santiago, las de Juan, las de Pedro, cartas todas que son también muy interesantes porque es doctrina de primera hora, ¿no? De los primeros apóstoles. El lunes pasado disfrutasteis con el prólogo de San Juan, sí. Y hoy retomamos el curso donde lo habíamos dejado. Yo tuve un compromiso, bueno, apostólico también, porque estuvimos impartiendo el cursillo prematrimonial, 11 parejitas, muy majas por cierto, que se quieren casar por la iglesia, y hemos estado mi mujer y yo toda la semana impartiendo ese curso para novios, ¿no? Esta segunda carta a Timoteo, os adelantaba ya hace 15 días, que es o se considera el testamento de Pablo porque es ya en su prisión romana, próximo a entregar la vida, cuando ya se ha desatado esa persecución, que Pablo ve que aquello se ha acabado, ¿no? Que no es como su primera presión en Roma, que también pues, gozó de cierta libertad, incluso que había podido evangelizar estando prisionero, ¿no? Todo aquello que veíamos en las cartas que se llaman de la cautividad. Esta prisión es distinta. Falta de salud, humedad, está sufriendo los rigores de verdad de una prisión que tiene como salida el martirio. Él así lo ve. Es una carta que es también muy, muy emotiva. Se dirige con frases cariñosísimas a Timoteo, le dice que venga enseguida. El hombre lo está pasando mal. Se ha desatado la persecución pues ya de Nerón y estamos hacia el año 66-67 de nuestra era. El que sigue con él es Lucas, su querido amigo Lucas, autor de los Hechos de los Apóstoles y del tercer Evangelio, como sabéis, el querido médico, como él le llama, y no se ha separado de Pablo ni en aquellas circunstancias. Como aprovecha también el escrito para hacer a Timoteo sus últimas recomendaciones, es conocida por, pues eso, las palabras sinceras del que sabe que va a morir. Y como os digo, por eso digo que se le llama el testamento de Pablo, ¿no? Tiene la carta unas enseñanzas extraordinarias, doctrinalmente hablando, como el valor de la tradición, por ejemplo, que se encuentra aquí, que lo pone a la altura de lo aprendido por lo escrito, o sea, la tradición verbal y la tradición escrita. Esa es la fuente de la revelación. Habla también de lo que representa el sacramento del orden, por la imposición de mis manos, dice, la importancia de la transmisión fiel de la verdad revelada de unos a otros,
y tiene una frase que a mí me encanta, que aquí particularmente en Fe Católica la damos como muy nuestra, ¿no? Y es que toda la Escritura es divinamente inspirada, toda, y útil para enseñar, para arguir, para corregir, total, veremos que no tiene desperdicio. Vamos a leer ya, empezamos leyendo, que es como mejor lo hacemos nuestro, del capítulo 1, los 2 versículos primeros, del 1 al 2. Pablo, a quien Dios hizo apóstol de Cristo Jesús para anunciar la vida que nos prometió, la vida en Cristo, a mi querido hijo Timoteo, te deseo gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Correcto, es un saludo muy semejante al que vimos en la primera carta, pero con un añadido muy interesante. Aquí ha dicho, apóstol de Cristo Jesús, según la promesa de vida en Cristo Jesús. Esa vida es la vida que hemos hablado en otras ocasiones, no la vida somática, no la vida vegetativa, sino aquella que Jesús nos dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por lo tanto, la vida de la gracia, la vida sobrenatural, vida divina que ya se tiene aquí en la tierra y que será vida de gloria para siempre en la eternidad. Vamos a seguir leyendo. Ahora del 3 al 5. Como te encargué cuando salía para Macedonia, quédate en Éfeso para avisar a algunos que no enseñen doctrinas extrañas, ni se dediquen a fábulas y genealogías. No me suena. ¿No? No. Es la segunda, no la primera. Perdón. La segunda. Sí, pues que el saludo me había parecido muy parecido. Sí, es muy parecido. Sí, en la segunda, del 2 al 5. Del 3 al 5, del capítulo 1, Eso. Doy gracias al Dios de mis antepasados, a quien venero con conciencia limpia, siempre que te menciono en mis oraciones, noche y día. Al recordar las lágrimas que derramaste, me vienen ganas de verte para colmar mi gozo. Recuerdo tu fe sincera, la que alentaba primero en tu abuela Loide, después en tu madre Eunice, y ahora estoy seguro de que alienta en ti. Que ha arraigado en ti. Sirve a Dios, dice Pablo, a ejemplo de sus mayores. San Pablo jamás ocultó o renegó de su origen hebreo, a pesar de la guerra a muerte que le tenían los judíos. De origen hebreo eran también la madre y la abuela de Timoteo. Y a pesar de llevar nombres griegos y siendo convertidas sin duda por San Pablo, Timoteo puede muy bien gloriarse de sus mayores. Algunos doctos ven en estos versículos el valor de la fe de sus mayores, la de la fe en casa, la de la familia doméstica, esa que solemos decir o se mama o no se tiene, pues de eso, ¿no? Y esto pese a la poca consideración y estima que se tiene hoy a la familia en general. No así, obviamente, en la Iglesia, que es portavoz y defensora de la familia, como sabéis, y por la cual está sufriendo, desgraciadamente, en muchos puntos del globo, persecución. Y no hace falta salir de Madrid, ¿no? Nos contaban acontecimientos recientes de este afán descarado de ir contra la Iglesia, ¿no? Y mientras ha sido de palabra, pero lo peor es que en algunos casos comienza a convertirse en hechos, ¿no? Agresiones al obispo, intento de etcétera, ¿no? Lo que nos contaba el padre Roberto hace un momento. No sabemos exactamente a qué lágrimas se refiere Pablo cuando dice que de ellas se acuerda. Puede ser algún suceso concreto o quizá, casi con toda seguridad, más bien la despedida cuando le dejó allí en Éfeso de obispo, tan jovencillo, con tan enorme responsabilidad. Y dice a continuación, vamos a seguir leyendo, ahora del 6 al 14. Por eso te recuerdo que avives el carisma de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. De mis manos, sí, muy bien. Pues el espíritu que Dios nos dio no es de cobardía, sino de fuerza, amor y templanza.
No te avergüences de dar testimonio de Dios, ni de este su prisionero. Antes, con la fuerza de Dios, comparte los sufrimientos por la buena noticia. Él nos salvó y llamó con una vocación santa, no por mérito de nuestras obras, sino por su designio y gracia, que se nos concede desde la eternidad en nombre de Cristo Jesús, y que se manifiesta ahora por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien ha destruido la muerte e iluminado la vida inmortal por medio de la buena noticia. De ella me han nombrado heraldo, apóstol y maestro. Por esa causa padezco estas cosas, pero no me siento fracasado, pues sé de quién me he fiado y estoy convencido de que puede custodiar mi depósito hasta el día aquel. Atente al compendio de la sana doctrina que me escuchaste, con la fe y el amor de Cristo Jesús, y con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros, custodia el depósito precioso. Hasta ahí. Custodia o conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Hay, si os dais cuenta, como una repetición de lo que dijo en la primera carta, sobre la imposición de manos, con la diferencia de que allí en general habla de la imposición de manos de los presbíteros, y aquí vemos que por eso lo recalcaba según leías, no porque lo leyeras mal, sino por recalcarlo, que habla de que es el propio Pablo el que ha impuesto las manos a Timoteo, por la imposición de mis manos. Y gracias a estos versículos tenemos la certeza de la transmisión de poderes desde el comienzo de la Iglesia por la imposición de mis manos, como hemos escuchado. En los pocos años que van de la muerte de Jesucristo y las cartas de San Pablo, ya vemos una cadena, una sucesión de poderes por la imposición de manos, y que seguirá y seguirá hasta la consumación de los siglos. Si unimos citas, nos encontramos de Cristo a los apóstoles, de los apóstoles Pablo a Timoteo y Pablo a Tito, Tito y Timoteo a los siguientes, así se lo está pidiendo Pablo, y los siguientes a otros sucesores, como veremos en el capítulo siguiente. Es interesantísimo el versículo 6 que hemos escuchado, que dice: te amonesto o te invito a que hagas revivir la gracia que hay en ti, etc. Uno de los mayores peligros para un apóstol es la tentación del desaliento y de la rutina, o dicho de otra manera, hay que revivir, hay que revitalizar esa gracia, y eso hay que hacerlo todos los días, en cada momento. No podemos quedarnos estacionados, ¿no? Esto lo repite casi continuamente ahora, en estos tiempos, nuestro querido Papa Francisco, ¿no? Como diciendo, obras son amores, como veremos cuando lleguemos a la Carta de Santiago, y no buenas razones. Hay que moverse, hay que moverse. Además vemos que Pablo no está enseñando el sacramento del orden, así, directamente, ni la forma de transmitirlo. Luego es algo que se da por conocido, por sabido, y lo que hace es recordarlo, según traducen unos, amonestarlo, según otra traducción, o recomendarlo. Para el caso es igual. Lo que está diciendo es que eso se haga así. Y de nuevo nos encontramos con ese misterio de vocación que no nos resuelve la Biblia. El misterio de la vocación. Dios nos llamó, dice, no en virtud de nuestras buenas obras. Ya lo explicamos en detalle en las cartas anteriores. Y en cuanto a la vocación a la fe, que lo vimos en Efesios, no en virtud de la obra, que lo vimos en los Romanos, y manifestado ahora, que también lo veíamos en la carta de los Romanos. Y esa manifestación presente es por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, o sea, por su venida en carne mortal, la segunda persona de la Santísima Trinidad, perdón, que nos dice de primera mano lo que es esto, ¿no? Y fijaos que cuando dice a Timoteo que retenga los discursos que escuchó de su boca, naturalmente se refiere a lo que ha oído, no lo que a Pablo le ha podido escribir, que es ahora cuando le escribe, sino conserva lo que has oído de mí.
Vamos a leer el final del capítulo, del 15 al 18. Estás enterado de que me han abandonado todos los de Asia, incluidos Figelo y Hermógenes. El Señor tenga piedad de la familia de Onesíforo, el cual muchas veces me alivió y no tuvo reparo en visitar a un preso. Estando en Roma, me buscó hasta dar conmigo. El Señor le conceda alcanzar su misericordia en el día aquel. Los servicios que me prestó en Éfeso, tú los conoces mejor. Perfecto, muy bien. Este final se refiere a algunos que le han vuelto la espalda, no sabemos más que de estos dos que cita, y ni tenemos más datos. Sin duda eran conocidos de Timoteo, claro. Y por el contrario recuerda a quienes le ayudaron. Concretamente habla de este Onesíforo, pero no sé si os habéis fijado en el versículo siguiente, porque cita dos veces la palabra Señor, pero de forma que parece que se refiere a dos personas distintas. Dice: concédale el Señor hallar misericordia en aquel día cerca del Señor. Piensan los exegetas que lo más probable es que se refiera en el primer caso al Padre y en el segundo caso a Cristo. Pues emplear el término Señor refiriéndose a Jesucristo, tenemos muchas citas, algunas de ellas ya muy vistas y analizadas en nuestro curso desde el año pasado. Y con esto vamos a pasar el capítulo siguiente. Bueno, gracias por venir, porque hace un frío hoy en Madrid que pa' qué. Y habéis venido con vuestra ropa de abrigo, pero al final yo sé que hoy lo que apetecía era quedarse en casa al lado del radiador, en el tresillo. Vamos a leer ahora otra voz del capítulo 2, los versículos del 1 al 7. Tú, pues, hijo mío, fortalécete con la gracia de Cristo Jesús y las cosas que oíste de mí ante muchos testigos. Confíalas a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. Soporta conmigo la fatiga como buen soldado de Cristo. Quien se alista en la milicia no se entrega a los negocios de la vida a fin de complacer a quien lo alistó. Y el atleta no es coronado, sino combate conforme a las leyes. El labrador que se fatiga es quien primero debe percibir los frutos. Medita lo que te digo, pues el Señor te dará la inteligencia de todo. Aquí Pablo radical, o sea, aquí bien conocemos a Pablo, su forma de expresión en esta cita que nos acaban de leer, ¿no? Primero dice lo que ya hemos comentado de esta cadena de transmisión de poderes, ¿no? Lo que has recibido, lo que has oído, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Punto primero. Y luego lo del tiempo total, que os comentaba el otro día, cuando hacíamos incluso la aclaración del celibato sacerdotal, ¿no? Nadie que se dedica a la milicia está en negocios de la vida distintos de la mili, porque le toca. El atleta, y luego por último, el labrador, o sea, nos pone ejemplos de la vida que todos podamos entender. Pues el servicio del Evangelio exige igualmente dedicación prioritaria, ¿no? Ahora el versículo 4 dice algo que aclara la necesidad de que el administrador de los misterios, el obispo, el presbítero, no se embarque en negocios de la vida. Es indudable que necesita, para desempeñar bien su misión, tener libertad, tener aquello como su tarea prioritaria, y que ni los metidos en problemas de tejas abajo, ni los casados, ni tienen, porque si el niño llora por la noche y a la vez me llega alguien que pide confesión, pues es mi niño y atiendo a mi niño, ¿no? Ojo, que las dos cosas, las dos tareas son santísimas. No estoy diciendo nada en contra, quiero que me entendáis bien, ¿no? Pero sí es cierto que está dividido, porque requiere su atención otra cosa en ese momento. Es indudable que necesita, para el buen desempeño de su misión, gozar de cierta libertad. Y como esa dedicación total no le exime de tener necesidades, advierte que el labrador que se fatiga participa de los frutos.
Y esta metáfora tiene doble sentido, el que ya hemos apuntado, y el que si quiere tener frutos espirituales ha de ser a base de esfuerzo. El que araña la tierra así un poco por encima y no la labra bien, y no la abona, y no la riega, pues no tiene fruto. En el paralelismo, pues igual, el que deja su vida por el apostolado y no tiene días ni horarios y deja su teléfono para estar localizado, etcétera, etcétera, ese labra bien la tierra, ese tiene atendido su negocio, permitidme la expresión, está a lo que hay que estar, ¿no? Todo apostolado tiene fruto y está en razón directa a los esfuerzos del apóstol, en razón directa, y hay infinidad de ejemplos que lo avalan, y vosotros seguro que conocéis muchos más que yo conozco también más de uno, ¿no? Y es curioso, pero no hay vez que aun cambiando de tema, el bueno de Pablo no salga a reducir la realidad del cuerpo místico. Vamos a leerlo ahora. Del capítulo 2 leemos del 8 al 13. Acuérdate de Cristo Jesús, descendiente de David y resucitado de entre los muertos, según la buena nueva que proclamo. Por él sufro hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sufro todo por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que hay en Cristo Jesús y participen de la gloria eterna. Estas palabras de esperanza son muy acertadas. Si hemos muerto con Él también viviremos. Si sufrimos pacientemente con Él, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede desmentirse a sí mismo. Correcto. Algunos versículos de estos suenan. Sí. Y con música, ¿a que sí? Sí. Claro. Es un pasaje típico de funerales, que se suele elegir este pasaje de si hemos muerto con Él, también viviremos con Él, porque está dando un soplo de esperanza, y solo podemos entender que nos diga la realidad del cuerpo místico a la que os aludía, solo lo podemos entender cuando dice que todo lo soporta por amor a los elegidos. Claro, si no fuera por eso, que todo lo soporto para no ir tirando, para pasar lo regular. Fijaros la diferencia de la prisión anterior a esta. Aquí dice, hasta llevar sufriendo cadenas como un malhechor. O sea que aquí lo tienen atado y bien atado, allá en la sombra de aquel calabozo y sin posibilidad de ver otra salida que la que le venía encima, ¿no? Y esto nos hace pensar, claro, cuando sufre hasta cadenas como malhechor, cuanto soporta va a redundar en beneficio de los demás. ¿Por qué es? Porque todos formamos un solo cuerpo. Cristo cabeza, nosotros miembros. Y Él dice que lo hace gustoso por el bien de los demás. Tal vez, tomadas de algún himno cristiano, son las palabras que ha recogido la liturgia, y que si algo queda a esos intelectuales y políticos que de adolescentes eran muy piadosos, ahora presumen de agnósticos, les debería escocer. Si con Él padecemos, con Él viviremos. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Pero, ¿os habéis dado cuenta del final? Vamos a releer el versículo 13. Si somos infieles, Él permanece fiel. Exacto. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él, si hubiéramos seguido el paralelismo, si fuéramos infieles, Él no será infiel. No. Él permanecerá fiel. Y es impresionante la razón que da San Pablo. Y porque Él no puede negarse a sí mismo. Claro, esto solo se entiende si sabemos que Jesucristo es Dios. Y Dios es amor. Y no puede ser infiel a sí mismo, o sea, no puede negarse a sí mismo. Vamos a seguir leyendo. Ahora del 14 al 21. Trae a la memoria estas cosas testificando ante Dios,
Se eviten las disputas vanas que para nada valen si no es para perdición de los oyentes. Esfuérzate por presentarte ante Dios, hombre probado, obrero que no tiene que ruborizarse, fiel predicador de la palabra divina. Evita los profanos y vanos discursos que contribuyen cada vez a la impiedad, y su palabra se extiende como gangrena. Entre sus predicadores están Himeneo y Fileto, los cuales se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección se ha verificado ya y pervierten a la fe de algunos. Sin embargo, el sólido fundamento de Dios se mantiene firme, teniendo ante el sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparten de la iniquidad todo el que toma en sus labios el nombre del Señor. En una casa grande hay no solo vasos de oro y plata, los hay también de madera y barro, y unos son para usos nobles y otros para usos vulgares. Quien se reserve libre de estos errores será vaso de honor, santificado, útil a su dueño y pronto para toda obra buena. Claro, perfectamente. Sí, es como tiene que ser. Ya conocemos la delicada situación que provocaban los falsos doctores, y Timoteo se encuentra frente a este problema. Y en la iglesia que rige, allá en Éfeso, Pablo le exhorta a que se esfuerce, fijaros, en evitar disputas vanas, que no van a ningún lado. Los que hemos tratado bastante con los testigos de Jehová, y nos vienen almas no bien preparadas a consultar, y pues mira que han venido, me han dicho, y les recomendamos que no discutan con ellos y que se limiten a despedirle con la educación posible, la mejor, o con el mejor cariño si queréis. Como que se extrañan, dicen: hombre, pero si yo a esto sé contestarle, sin darse cuenta de lo que Pablo apunta. Son vanas, y cuantos andan en el error, casualmente son muy aficionados a estas disputas. Mezclar lo profano con lo sagrado, les dice San Pablo, que es camino de impiedad, y cita concretamente aquí a dos individuos, Himeneo y Fileto, que decían que la resurrección ya se había realizado, o lo que es lo mismo, negaban la resurrección de toda carne. San Pablo cita la resurrección como una verdad concreta, y aunque sabemos que para la mentalidad griega, esto sí es cierto, el dogma de la resurrección era duro de creer, bueno, como lo puede ser para cualquiera que no tenga fe, puede que lo malo de estos doctores, de estos falsos predicadores, fuese que hablaban de una resurrección puramente teórica, puramente espiritual, una resurrección mística, merced al bautismo, etcétera, con lo que casi era peor que negarla directamente, la resurrección, ¿no? También hoy ocurre esto, y yo conozco a algunos, y eso hace mucho daño, porque encima lo mezclan, o sea, niegan la resurrección del último día y mezclan esa negativa con la realidad de la vida del alma separada del cuerpo, hasta que llegue la resurrección de los muertos. Esto es un error, digo que esto es un error que como que ha reverdecido desde la época medieval, que se puso en alguna secta de carácter gnóstico y so pena o socapa de piedad este tipo de resurrección. No, si tú no te lo creas, mira, si esto es como cuando te mueres, y con eso niegan hasta la eternidad del alma. O sea, te llegan a hacer creer que, bueno, esto es, en una palabra, ateísmo puro disfrazado de fe. Y es lo que hacían Himeneo y Fileto, que si niegan la resurrección, vale, ya sabemos de qué vas. Lo peor es que nos vendas una resurrección que ni es resurrección ni nada que se le parezca, ¿no? Pero la verdad permanece firme en la Iglesia y mantiene su doctrina intacta, como el primer día. Es como un sólido edificio que lleva sobre su fundamento una doble inscripción o sello.
que es lo que dice Pablo. El Señor conoce a los suyos, y es una cita que está tomada del capítulo 16 del libro de los Números, y la otra que cita, apártese de la iniquidad quien tome en sus labios el nombre del Señor, es una composición de 3 citas, de Números, de Isaías y de Proverbios. Pero esto acostumbra hacerlo Pablo, que sabe escritura, que sabe Antiguo Testamento a dedillo, ¿no? Y utiliza este conocer lo que es la base del edificio para poner esto en lo que sería el edificio de la iglesia. La imagen está tomada, como podéis suponer, de la costumbre antigua de esculpir en los edificios, especialmente en los templos, alguna inscripción, pues dedicado a no sé qué, pues, y era como la frase que definía el porqué de la erección de aquel templo, de aquella colegiata, de aquella capilla, el escribir esto en la base. Pues bien, si Pablo usa la imagen es para decirnos que el edificio que es la iglesia, primero, no se desviará jamás de la doctrina, de la recta doctrina, ese es el significado de la primera frase, y la segunda, que es santa por naturaleza. Ese es el significado de la segunda. Esto de que apártese de la iniquidad, que tome sus labios en nombre del Señor. No olvidar que verdad y santidad serán notas perpetuas en la iglesia. Eso no quiere decir que no esté o no cuente dentro de ella con miembros pecadores, por debilidad o por malicia o infinidad de causas, ¿no? Y que no son santos ni están en la verdad. De ahí posiblemente la alusión que hace a los vasos, que por cierto también hablamos de ello en la carta a los Efesios con más detalle, pero que aquí lo que viene a decir es que aunque seas un vaso de madera y no de plata, si tu función como cuchara de madera es mover la sopa, lo cierto es que funciones perfectamente como cuchara de madera, que no seas infiel a lo que te corresponde, ¿no? Por eso dice que limpios para ello, todos contribuyen a la edificación de la iglesia. Y vamos a escuchar el final de este segundo capítulo, del 22 al 26. Huye de las pasiones juveniles, procura la justicia, la fe, el amor, la paz con todos los que invocan sinceramente al Señor. Evita las discusiones necias e indisciplinadas, teniendo en cuenta que generan peleas. Y un siervo del Señor no ha de pelear, antes bien, debe mostrarse a todos modesto, buen maestro, tolerante, capaz de amonestar con suavidad a los adversarios, para que Dios les conceda el arrepentimiento y el conocimiento de la verdad. Así podrán recobrar el juicio y librarse de la red del diablo, que los tenía prisioneros a su arbitrio. Correcto, rendidos a su voluntad o prisioneros a su arbitrio, como queramos, ¿no? Recomienda en primer lugar a Timoteo huir de las pasiones juveniles. Él es muy jovencito, lo hemos dicho, ¿no? Y evitar las cuestiones necias y tontas que dice que engendran discusiones vanas, altercados, ¿no? Y luego le da una serie de recomendaciones: ser sufrido, amable, buen maestro, pronto a enseñar, tolerante. Por el contexto vemos que se refería a que es pasión de jóvenes, o es muy frecuente en los jóvenes, obrar con ligereza o en ocasiones por vanidad y caer en el afán de novedades, lo que es más difícil que se dé en personas experimentadas o maduras. Esto no quiere decir que no haya maduros que no cometan estos mismos errores y que no haya jóvenes que sean muy serios y muy mayores, ¿no? Pero aquí Pablo, sabiendo de su juventud, pues le advierte al pobre Timoteo de todo esto, ¿no? Y esta es la propuesta a Timoteo. Vamos a seguir escuchando las palabras de Pablo. Ahora vamos a leer del 1 al 9 del capítulo 3. Has de saber que en los últimos días habrá momentos difíciles. En efecto, los hombres serán egoístas, amantes del dinero, farsantes, orgullosos, chismosos,
rebeldes con sus padres, ingratos, sin respeto a la religión. No tendrán cariño ni sabrán perdonar. Serán calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, sinvergüenzas, llenos de orgullo, más amigos de los placeres que de Dios. Ostentarán apariencias de piedad, pero rechazarán sus exigencias. Evita a esa gente. De la misma clase son también los que se meten por las casas engañando a mujeres infelices, llenas de pecados, movidas por toda clase de pasiones, que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Estos hombres siguen el ejemplo de Janés y de Jambres, que se opusieron a Moisés. Ellos también están descalificados en cuanto a la fe y con su mente pervertida se oponen a la verdad, pero no irán muy lejos, porque su locura será desenmascarada a la vista de todos, como les pasó a esos dos. Como les pasó a ellos, ¿no? Este texto es muy interesante. Pone en guardia a Timoteo contra los peligros que se avecina, que es ni más ni menos el de toda la historia, ¿no? La encarnizada lucha entre el bien y el mal. Y lo peor, en ocasiones con victoria aparente del mal. Digo lo peor, no porque sea lo peor, sino porque es lo que más desanima, lo que más echa para atrás. En principio parece referirse a los últimos tiempos de este mundo, pero ya lo he dicho creo en otra ocasión. Fijaros que proviene a Timoteo y le dice que se guarde de los malvados, entre los que habrá, y cita avaros, altivos, egoístas, calumniadores, etc. Y eso para entonces, para allá. Es lo mismo que vimos en la segunda carta a los de Tesalónica, hablando, no sé si os acordáis, del hombre de pecado, del anticristo. Y es que no podemos olvidar, que es a lo que iba, que cuando vemos el Nuevo Testamento hablar de últimos tiempos, no olvidemos que para Dios todo es eternamente presente, se refiere a la era mesiánica, es decir, la que comprende entre la primera venida de Jesucristo y la última venida, la parusía. Y esta era mesiánica será el último periodo de la historia humana. ¿Y estamos en ella? ¿En 2014? Pues sí. Y como sabemos, nadie conoce, ni San Pablo, si ese periodo es largo, es corto y, por supuesto, no podemos medirle con nuestros parámetros de tiempo. Parece una fina ironía decir que hay quienes se captan el ánimo de estas mujercillas llenas de pecados, que siempre están aprendiendo sin jamás llegar al conocimiento de la verdad. Pero los dos últimos versículos que hemos leído tienen algo especial. Vamos a leerlos de nuevo y con esto ya vamos a terminar. Leed de nuevo el 8 y 9 del capítulo 3. Estos hombres siguen el ejemplo de Janés y de Jambres, que se opusieron a Moisés. Ellos también están descalificados en cuanto a la fe y con su mente pervertida se oponen a la verdad, pero no irán muy lejos, porque su locura será desenmascarada a la vista de todos, como les pasó a los dos. Correcto. Compara Pablo a los hombres perversos con dos personajes que no aparecen escritos en la Biblia, más que aquí, y Pablo los da como conocidos, Janés y Jambres. Se debe referir a los que se opusieron a Moisés con sus aparentes encantamientos, y para los que tomáis nota está en Éxodo 7 del 11 al 22, en el Antiguo Testamento Éxodo 7 del 11 al 22, pero allí dice solamente, o aparecen como unos magos. No cabe duda que San Pablo sabía los nombres. Primero por la tradición judía oral, esa que aprendió a los pies de Gamaliel, el gran maestro. Y además porque constan estos nombres en multitud de escritos rabínicos. Y no es de enseñar por cuanto al oponerse a designios divinos es cosa grave. Y Pablo los compara con aquellos falsos doctores que se resisten a llevar adelante la obra de Dios. Y sobre todo, eso de oponerse con prodigios. He copiado un comentario de los profesores jesuitas
de la Biblia comentada que dice a propósito de esto: como aquellos se resistieron a Moisés, haciendo los mismos prodigios que él, también los herejes se insinúan haciendo profesión de la misma fe que Timoteo. Claro, ahí está la gravedad. No sería difícil hacer una lista de errores doctrinales de contenido totalmente herético. Hoy, claro que sí, pero en los que se mantiene el vocabulario católico. No es cuestión de dar nombres, seguro que más de algún libro ha caído en vuestras manos, ¿no? Y se dicen teólogos. No voy a decir ningún nombre porque, entre otras cosas, son bien conocidos. Vamos a quedarnos aquí, porque ya este capítulo 3 del versículo 10 lo dejamos para el próximo día, si os parece. Y además porque el tiempo se nos ha ido. Rezamos a la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no durará por los años, sino que brilla de la eternidad. María, sol del cielo, despierta la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu favor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestra vida la victoria. Somos tan débiles y nuestro enemigo se ensoberbece con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y tiene la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio